Muy buenas noches. Vamos a ver un debate del padre Galvis contra dos pastores pentecostales. Muy interesante, vamos a verlo. ¿Quién es el Papa? El Papa. Dentro de la iglesia. Pregúntenme a mí, Francisco. No, ¿quién? Autoridad. Como autoridad, ¿quién es el Papa? Francisco es el Papa. Como autoridad, ¿quién es el Papa? El Papa Francisco. Ah, pero como autoridad, ¿quién es? Venga, le respondo. Mateo capítulo 16, versículo 18, es el encargado de gobernar la iglesia. Juan 21, 15 es el encargado de apacentar el rebaño. Lucas 22, 31, el Papa es el encargado de apacentar y de cuidar el rebaño. Ese es el Papa. Ok. Ahora vamos. Digamos, un debate, pero queremos hacerlo no en la iglesia, ¿no? Que sea que no. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es el tipo tuyo cuando ocurre? Cuando ustedes quieran, yo quiero. Pero tengo que invitar a la gente. Bueno, la única condición es que traigan gente. Y tenemos el sonido y lo hacemos. Si quieren, mañana mismo me avisan, yo mañana mismo lo pongo. Me dicen la hora. Lo único que les pido es que traigan su gente y que hablemos un tema. Si ustedes quieren hablar de María, de los hijos de María, los hijos de María. Si quieren hablar de la imagen, de la imagen. Si quieren hablar del diezmo, del diezmo. Si quieren hablar de la cruz, de la cruz. Pero eso de que vamos a hablar de todos los temas, no. Hablamos 20 minutos, ustedes explican el tema. 20 minutos yo explico el tema, de media hora ustedes el tema, o una hora ustedes el tema y yo el tema. Que haya un árbitro, que hayan personas que estén pendientes. Cuando usted habla yo me callo, y cuando yo hablo usted se calla, pero entiende. No vamos a, yo no voy a permitir que por lo menos vamos a hablar de las imágenes. Pero es que María tuvo más hijos, pero es que la cruz, no, un solo tema. Después de ese tema programamos otro debate y hablamos otro tema. De esta manera hablamos. Pero eso de estar hablando, tema y tema y tema, no grabamos y lo colocamos en redes sociales que la gente ya ve. Pero eso sí, sin atropellos, ni insultos, ni properios, ni sugestivas palabras así. O sea, como por ejemplo te digo que me digas mentiroso. Pero si está diciendo mentira, si, por ejemplo, si usted me dice María tuvo más hijos y yo le compruebo que es mentira, ¿cómo le llamo? Mentira. Pero según la Biblia. Yo no le voy a decir mentiroso si no lo dice la Biblia. O sea, usted me dice a mí, María tuvo más hijos y me busca donde dice María tuvo más hijos. Me lo busca. Pero si usted no me lo encuentra, yo le voy a mostrar que es mentira. Y después te le digo, soy un mentiroso, es mentiroso. Bueno, yo tengo un tema ya, creo que ya lo tengo como. Este tema es la iglesia verdadera. Perfecto. Bien, buenas tardes. Dios les bendiga a todos por esta convocatoria. Primeramente, damos gracias a Dios, ¿no? La oportunidad de este momento, primeramente, no es caer en contienda o discusiones, ¿no? Yo no vengo a hacerme enemigo aquí del sacerdote ni enemigo de nadie. Solamente venimos a exponer la palabra del Señor y exponer la defensa de lo que es el evangelio del Señor, el evangelio de Cristo, establecido de acuerdo a antecedentes históricos y de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Entonces, como me conocen, soy José Gregorio Rodríguez, soy ingeniero agroindustrial. Actualmente ejerzo aquí en la institución, ustedes saben, profesor de química y física. Entonces, soy oveja, no soy pastor, no soy teólogo, simplemente alguien que estudia la Biblia, ¿ok? Solamente eso. Entonces, bien, no estoy acostumbrado a esto, por algo soy docente y entonces vamos a... Yo también me quiero presentar. Usar... Ok, ¿se va a presentar? Claro. Ok, muy bien. La presentación. Ok.
Es la presentación, ya ahorita comenzamos el debate para que ya en el tiempo. Bueno, yo soy el padre Marcos, vicario aquí de la parroquia con el padre Pablo. No tengo títulos, soy bachiller, no tengo títulos. Estudié en el seminario, pero no tengo ningún título, por si acaso. Y bueno, vamos a compartir este debate. La idea es poder compartir. Me imagino que no trajeron la Biblia, porque ustedes como que... Pero saquen cuadernitos, saquen el teléfono, grabe. Los que trajeron la Biblia, búsquenla con respeto. Pedimos respeto. Ahí están los dos árbitros. Yo me quedo callado. Ahí los árbitros, si quieren, ahorita vienen en la frente. Ahí están en la silla los árbitros. Se sientan. Ustedes son los que llevan el debate, ¿sí? Comienza el primero, se presenta. Bueno, hablan un tema de la iglesia y yo el tema mío de la iglesia. La iglesia católica. ¿Cuál es la iglesia suya? Preguntan. Primeramente no tengo iglesia, me congrego en la iglesia pentecostal, Trono de Jehová, evangélico, trinitario. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tráigala para acá cerquita, para yo, aquí cerquita, para nosotros ver. Si quiere paso para la izquierda. Ok, corre el tiempo. Bien, primeramente hay que explicar ciertos términos, ya que a nosotros nos dan una denominación como protestantes, ¿verdad? O nos dicen hermanos separados. Pero hay que indagar en la historia o las bases con antecedentes históricos de dónde provienen estos términos o por qué nos llaman así. Si nosotros buscamos en los antecedentes históricos, la historia, vamos a buscar a partir del siglo I, cuando Cristo establece su iglesia, del nacimiento de la iglesia primitiva. Cabe destacar que el Imperio Romano persiguió a la iglesia durante más de 300 años, a la iglesia primitiva. Ahora bien, esta persecución, ¿verdad? Es cuando matan a los primeros apóstoles del Señor. Sabemos que Roma mató, crucificó a Cristo. Quien crucificó, mató a Cristo fue el Imperio Romano. Y quien mató a los apóstoles fue el Imperio Romano. Eso está en la historia, eso no se puede borrar. Ahora, la iglesia primitiva, si vamos al concepto de iglesia, se refiere a una asamblea, un lugar donde nos reunimos, tanto fe, creencia en lo que hemos nosotros hablado, en fin, un tema. Ahora bien, la palabra iglesia significa del término eclesia. Entonces, si buscamos en la Biblia, como bien lo saben, la palabra católico no está en la Biblia. No está en la Biblia. O el término evangélico tampoco está en la Biblia. Ninguno de los dos. Lo que sí aparece en la Biblia, registrado en la Biblia, es el término cristiano. Eso sí está en la Biblia. ¿Dónde aparece eso? En la Biblia. Dice Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26. Quiero resaltar que estos versículos los extraje de la revisión católica. Si alguien puede ir buscando, lo puede hacer. Acá. Mi primera Biblia, por si acaso. Entonces, en la revisión católica dice así: Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Ese es el 25. Y el 26 dice: y apenas lo encontró, momento, el punto, ok. Para que se me trapapelo acá. El 3, el 21. Vamos a buscarlo en la Biblia, por favor.
Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26. Hechos capítulo 11. Versículo 25 al 26. Cuando lo encontró yo antes fui aquí. Desde el 25. Espera un momento. Después partió rumbo a Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos en aquella iglesia un año entero y enseñaron a mucha gente en Antioquía. Fue donde por primera vez se le llamó a los cristianos, se le llamó cristianos a los discípulos. Ok. Cristianos, ¿no? Quiere decir que la iglesia primitiva se llamaba, ¿cómo? Cristiano. Como cristiano. Ahora bien, sabemos que estos 300 años de persecución, al pasar este tiempo, un emperador, que este tema no les gusta, llamado Constantino I el Grande, en el año 313, siglo IV después de Cristo, convoca a un concilio. Ese concilio se llama el Concilio de Nicea, actualmente es Turquía, ¿verdad? Es falsa esa información. En el concilio de Nicea, que fue en el año 325, no se dio en el 313. Lo que se dio en el 313 fue el edicto de Milán, con Licinio y Constantino. No se convocó el concilio de Nicea en el año 320, en el año 313. Ahí se establecen las bases fundamentales de la doctrina católica. Si ustedes buscan en la historia de los que llegaron a ese concilio, se llamaban obispos. Obispos. Ahí no aparece el término papa. Solamente obispos. Habían 800 obispos de Occidente y 1000 de Oriente, que en Oriente se llamaban patriarcas. No había papa en ese término, papas. En el concilio de Nicea se aprueba por primera vez el credo apostólico. En el concilio de Nicea, por primera vez se aprueba el credo apostólico, y ahí, en este concilio, es donde dan una ley que los obispos no se casaran. Que no se casaran. Y en la Biblia aparece, vamos a buscarlo, que los obispos pueden casarse. Vamos a buscar Tito 1, 5 a 9. Por favor, pastor. Tito 1. Tito 1, 5 a 9. Mi intención al dejarte en Creta era que terminaras de poner en orden las cosas pendientes y establecieras presbíteros en cada ciudad, según la instrucción que te di, que cada uno de ellos sea irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no sean acusados de libertinaje ni rebeldía. De hecho, es necesario que el episcopo, como administrador de Dios, sea irreprensible, que no sea arrogante ni irascible, ni dado al vino, ni pendenciero, ni habido de ganancias deshonestas. Al contrario, que sea hospitalario, amigo del bien, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado firmemente a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, de modo que pueda también él exhortar en la sana doctrina y refutar a los opositores. Ahora, 1 Timoteo 3, 1 a 5. ¿Escucharon? Los obispos podían tener esposas y tener hijos. 1 Timoteo 3, 1 al 5. Dice 3, 1 al 5. 3, 1 a 5. 1 Timoteo.
Es muy cierto que si alguno aspira a cargo de episcopo, desea una noble tarea. Es necesario, por tanto, que el episcopo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decente, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida ni violento, sino amable, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que sepa dirigir bien su propia casa y se haga obedecer por los hijos con toda dignidad. Porque si un hombre no sabe dirigir su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es la Biblia, ¿no? Entonces, ¿quién le prohíbe a los sacerdotes que no se casen? Que se casen. ¿Quién? Dios. Ahí dice claro, eso está dentro de la iglesia. Ahora, los obispos pueden casarse, tener una familia. Y eso es contra la palabra de Dios. Porque hay tantos casos de pedofilia en el mundo. También. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos abandonarán la fe, entregándose a espíritus engañosos y doctrinas demoníacas, influenciado por la hipocresía de gente mentirosa cuya conciencia está marcada a fuego. Ellos prohíben casarse y mandan abstenerse de alimento que Dios creó para ser consumido en acción de gracia por lo que creen y los que han conocido la verdad. Entonces, esa es la palabra de Dios. Los obispos, de acuerdo a la Biblia, pueden casarse. Y esa prohibición salió acá. Esto es parte de la iglesia. Constantino el Grande convocó y determinan ahí que solamente pueden convivir con mujeres las madres, las hermanas y las tías. Los obispos, hijos. Ahora, ¿por qué? Imaginen por qué hay tanta pedofilia en la iglesia católica. Ahora, cuando Le estaba diciendo que este pastor habla de muchas pedofilia dentro de la iglesia católica, cosa que también se da en muchas iglesias evangélicas. De hecho, creo que se da más en la iglesia evangélica que dentro de la iglesia católica. Hay muchos más casos dentro de la iglesia evangélica. Le voy a mostrar unos cuantos videos. Deme un segundo. Okay, un segundito. Ok. Vamos a buscar acá. Miren esto. Alerta en C5N, detuvieron a un pastor evangélico por abusar de sus fieles. Diego. Son al menos 7 casos. Este hombre que estaba a cargo de una congregación evangélica en la cual utilizaba su poder como el jefe de esa congregación, ahí lo ven detenido por personal de la EDI de San Isidro, para abusar sexualmente de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. Las elegía. ¿Cómo hacía? En los cultos hacía una serie de oraciones, hasta ahí la normalidad de cualquier culto evangélico, y durante los cultos lo que cree la investigación es que iba eligiendo según sus preferencias sexuales a las víctimas. Y terminado el culto, este hombre se acercaba y le decía: no te veo bien, para que la sanación resulte mejor, deberíamos tener un encuentro privado. Encuentro que generalmente se daba dentro del templo, pero ya cuando había terminado la ceremonia religiosa, si se quiere. Y allí es donde comenzaba, en este ritual de sanación, a realizar tocamientos. En la medida que la víctima se subsumía a ese ritual de sanación, estoy eligiendo las palabras con la mayor de las cautelas posible,
avanzaba un poco más y terminaba abusando sexualmente con acceso carnal a las víctimas. Tal es así que a una de las mujeres logró convencerla de llevarle a un hotel alojamiento. Miren el nivel de persuasión que lograba este hombre, jactándose de ser el jefe religioso de esa religión, de esa congregación. Ahora, ¿qué pasa? Hay una mujer que se da cuenta que algo no está bien y denuncia. A partir de esa primera denuncia, la investigación duró 2 meses, este hombre cierra la iglesia. Porque, claro, se dio cuenta que él sabía que no era la única. Y empiezan a sucederse las denuncias. No era la única, señores. No era la única. 7 denunciantes. Pero creen que son muchas más, porque este hombre tenía esta iglesia desde hace un tiempo largo. Y siempre se acercaba a mujeres, aprovechándose de su situación de extrema vulnerabilidad, a las cuales seducía desde su condición de líder religioso. Digo, igual hay algún tipo de implicado, algún cómplice, porque me llama la atención que si el abuso comenzaba dentro del templo, nadie veía nada, no sé qué tan grande sería el templo realmente. No es un templo demasiado grande, no, es muy chico, pero él aprovechaba cuando todos se iban. Valentina, quédate porque tu situación es muy profunda, es muy grave, tenemos que tratarlo en privado. Quédate después del culto y vamos a hacer una sanación más profunda. Así toda. Vamos a ir al móvil que está Néstor Diva allí en San Isidro. Néstor, todo tuyo. Bueno, muy bien. No mucho más para agregar a lo que decía Diego, simplemente que Herrera, que es el apellido del pastor, está acusado por el fiscal Nocetti de San Fernando por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en tentativa, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple y abuso sexual agravado por ser ministro de culto. Es decir, tiene un rosario completo de todo lo que tiene que ver con lo relacionado al abuso sexual. Por lo tanto, digamos, esto sumado a los testimonios de las víctimas hace que la situación sea realmente muy, pero muy complicada. El templo se llamaba Visión de Águila, está ubicado en la localidad de Virreyes, por eso actúa el fiscal de San. Vamos a darlo ahí, vamos a buscar otro ejemplo. Miren este. Trece mujeres. Abusó de 13 mujeres. Detienen a un pastor evangélico por abusar de 13 mujeres. Increíble. Sí, hay muchos de estos supuestos pastores. Podemos seguir viendo acá. Miren este. Merlo. Un pastor es buscado por abusar de 2 nietas. Este todavía está prófugo. Y las noticias también, y vamos a hablar de este pastor con Mauro, acusado de abuso de una menor que sería su propia nieta. Sí, de 2, ya a esta altura, según la investigación judicial de la fiscal María Laura Cristini, fiscal del Departamento Judicial Morón, la noticia de último momento es que este pastor, que está con orden de captura nacional e internacional, está prófugo, porque en las últimas horas justamente se decretó su captura después de la investigación de la fiscal, del juez de garantías, donde establecieron con informes periciales que abusó sexualmente de sus 2 nietas cuando eran menores de 13 años. Por eso hay conmoción. Miren eso. Y hay muchos casos. Miren. Fiscalía investiga a familia de pastor evangélico. Arrestan a un pastor buscado de abusar de una menor de edad de 14. Una iglesia pentecostal hispana de Richmond, California, unos 40 minutos al este de San Francisco, está siendo sacudida por un escándalo sexual y de abuso de menores. Me robó mi inocencia. Me lastimó mucho. Que usted se sienta bendecido
Su pastor Víctor Manuel Hernández fue denunciado a la policía y enfrenta varias acusaciones de abuso sexual y secuestro. Secuestro por llevar a sus víctimas a un hotel. El abuso habría ocurrido durante 3 años y por lo menos 4 jóvenes mujeres de la congregación Movimiento de Gloria estarían entre sus víctimas. Una de ellas era menor de edad, Karen Cifuentes, tenía apenas 13 años y dijo no haberlo denunciado antes por temor. El pastor le decía que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Yo le dije que no, porque era una menor de edad. Yo no me sentía segura, no estaba en lo correcto. Ahora su futuro está en manos de la justicia y las acusaciones se van sumando a medida que aparecen nuevas víctimas. Sentí cuando él me empezó a tocar mis partes. Sentí cuando él me tocó los pechos, la parte de enfrente, las nalgas. Él ha dicho, si me llegan a atrapar, yo voy y hago una iglesia en la cárcel. En San Francisco, Luis Mejía. Vuelvo con ustedes al estudio. Más casos. Miren, hay muchos casos. Muchos casos. Los chats de pastor abusador. Pastor acusado de abuso sexual. No sé dónde es esto. MSP. Nega Crimes. Oh, Nega Crimes. Oh, en inglés, ok. Detuvieron a un pastor acusado de abusar de más. ¿Además cuánto? Mucho. Hay muchos abusos dentro de la iglesia evangélica. Un descaro que el pastor se atreve a decir, apuntar a la iglesia católica como pedófila. A ver. Termina la persecución. Aquí cuando Constantino con Licinio firman el llamado Edicto de Milán y llega a un acuerdo de que esta religión sea legalizada, el cristianismo. Luego, en este primer concilio de Nicea, es donde inicia la decadencia de la iglesia, la corrupción en la iglesia. Inicia el acto de la unión del Estado con la iglesia. Cuando Cristo dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios está en los cielos. Por lo tanto, la iglesia no puede estar unida a ninguna política porque se corrompe. Y ahí inició la corrupción de la iglesia. Ahora vamos acá. De acuerdo a la historia, si ustedes revisan la historia y busquen en Google quién fue el primer papa realmente. Pedro no fue papa. De acuerdo a la historia acá, en el año 313 eran llamados obispos. Obispos de Roma, obispos de Constantinopla, obispos de Éfeso, obispos de Jerusalén, obispos de Antioquía y otras más. Pero no había papas. Ahora, Otra falsa falsedad. Sí, el término papa se usó exclusivamente para el obispo de Roma, ya después de un tiempo, pero la palabra papa sí existía. Y lo podemos encontrar en este libro de Historia del Cristianismo por Justo L. González. En la página 273. Noticia así. La palabra en sí no quiere decir sino papá, y es por tanto un término de cariño y respeto. En época antigua se le aplicaba a cualquier obispo distinguido, sin importar para nada si era o no obispo de Roma. Así, por ejemplo, hay documentos antiguos que se refieren al Papa Cipriano de Cartago, al Papa Anastasio de Alejandría. Además, mientras en el occidente el término por fin se reservó exclusivamente para el obispo de Roma. Entonces, la palabra papa sí existía
Simplemente que él no lo sabe, pero sí existía. Ahora, además, Pedro tuvo esposa. Ahora vamos acá. El primer papa legal instituido fue el Papa Dámaso, que estuvo del año 366 al 383, duró 17 años en el papado. Pasado este tiempo, en el siglo XI al siglo XIII, se efectúan las cruzadas. ¿Saben qué son las cruzadas? Sí lo saben. Sí saben qué son las cruzadas. Si no creen, investíganlo. ¿Qué pasó? Una excusa acá fue de tomar territorios santos dirigidos por ¿quién? ¿Quién dio la orden? El Papa Urbano II en el año 1096. En esa cruzada duraron 195 años, duraron las cruzadas, hasta el papado de Nicolás IV. Se le dio indulgencias a todo aquel que participara en las cruzadas. Una indulgencia. ¿Saben qué es una indulgencia? ¿Se han escuchado? La indulgencia era un papel, un documento que lo firmaba el Papa y el poder eclesiástico, otorgándole un perdón a todos aquellos que participaron en las cruzadas. Y el término de la cruzada era porque ellos cargaban una bandera y en la bandera era una cruz. Averigüen qué pasó ahí. Cristo nos dice en su palabra que debemos salvar las almas, más no ¿qué? Perderlas. Él vino a salvarlas. Investiguen en historia la cantidad de muertos que hubo ahí. 195 años de guerra con la excusa de recuperar tierras santas. Judíos, musulmanes, niños, ancianos, mujeres, asesinadas, señor. Esa historia no la dicen. Y eso está, no la pueden eliminar, no la pueden borrar. Y las indulgencias por dinero. Los que no podían ir a las cruzadas, que pagaran ese documento, que lo pagaran con dinero. La salvación no se gana por dinero. El perdón no es por dinero. El perdón es por Cristo Jesús. Él es el perdón. Él nos concedió el perdón en la cruz del Calvario, nada más que eso. Y eso está en la historia, Señor. No lo pueden eliminar porque es una cicatriz grande que tiene la Iglesia Católica. Grande. Y eso no lo dicen. Investíguenlo. Luego, en el siglo XV, del año 1447 a 1834, viene otra persecución. Este fue un momento de paz, entre comillas, para la iglesia cristiana. En este periodo hubo una persecución, ¿cómo se llamó? El Santo Oficio. El Santo Oficio era un grupo de personas, ¿verdad?, encargadas de perseguir, castigar a los herejes. Aquellos que se oponían en contra de la doctrina católica eran perseguidos. Investíguenlo. Eran perseguidos. Y unos hombres llamados que practicaban el Santo Oficio hacían castigos para que estos confesaran dónde había más cristianos. Para que confesaran y dijeran dónde había más cristianos. Y aquel que no se negara era ejecutado. ¿Dónde era ejecutado? En las plazas públicas para que la gente lo viera. Los quemaban vivos, los ahorcaban para que aquellos que estaban en contra de eso tuvieran miedo. Eso no lo dicen. Eso también está en historia. Quienes aprobaron esto fue el Papa Nicolás V, y lástima el nombre, Gregorio XVI. Lástima, me llamo Gregorio. Ahora, ¿por qué este señor que está acá, llamado Martín Lutero, se levantó en contra de la Iglesia Católica? Él era católico, monje católico.
pero se corrompió. La Iglesia Católica se corrompió. Y más con los pagos de las indulgencias. Esos documentos se llamaban bulas. Entonces Lutero presentó algo que se llamó la Reforma. 95 tesis. ¿Las han leído? ¿Las han revisado? En esas 95 tesis, que él la clavó en la iglesia de Wittenberg, Alemania, esas 95 tesis. Y el objetivo de esa reforma era que la iglesia... Perdón, tenía el micrófono apagado. Como le decía, esas 95 tesis de las que él menciona, yo le aseguro que él tampoco la haya leído. Y sobre la corrupción de la iglesia, según él, se corrompió en el año 325 con Constantino, cuando Constantino convocó el concilio, sin saber por qué fue que se dio el concilio. El concilio se trató de una polémica que había dentro de la iglesia sobre si Jesús era Dios o no era Dios, el problema del arrianismo, donde Arrio negaba la divinidad de Cristo. Y se trató ese problema, y el concilio sí lo convocó a Constantino para tratar el problema que había dentro de la iglesia. No fue que la iglesia se corrompió ni nació en el 325. Ya existían varios papas. Y como le decía, si la iglesia se corrompió, entonces también la Biblia que él tiene hoy, que tanto adora, también está corrupta, porque nació de la iglesia católica. La iglesia volviera de nuevo hacia una iglesia santa, a una iglesia que antes adoraba al Señor en espíritu y en verdad. Eso era lo que quería Lutero. Incluso antes de él hubieron otros, Jan Hus y John, que era inglés, era teólogo. John Wycliffe. John Wycliffe y John Hus, los que iniciaron con este proceso. A John Hus lo mataron quemado en el año 1415 por haber también denunciado esto. Entonces, todo aquel que se oponía contra la Iglesia Católica era perseguido. Entonces, esa reforma, a través de esa reforma, inició la persecución contra los verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos que defienden al Señor, defienden su palabra. Entonces, en el siglo XVI en adelante, comienza una nueva etapa, un nuevo inicio para la iglesia en ese siglo XVI. Pero eso no lo dicen. Entonces, a partir de esa época, la iglesia fue perseguida. Eso duró hasta el año 1834. Y la Inquisición más fuerte, más arraigada fue la española. Esa fue la más fuerte, la Inquisición española. Eso está ahí. Eso está. Entonces, ¿qué pedía Lutero? Que la iglesia fuera reformada, fuera renovada. Una renovación de la iglesia. Ok, bien. Ahora bien, sí. Vamos ahora a ver acá. Vamos acá, la otra lámina. Ahora vamos a ver qué enseña, una de las cosas que enseña
el catecismo católico. Investíguenlo. Comparen el catecismo católico. Creo que es ese. Ok. El catecismo católico creo que es más amplio que la Biblia. Revísenlo. Comparen el Miren eso. Habla del catecismo católico, apunta al libro que está leyendo el padre y dice, ¿es ese? Y el padre le dice, no, esa es la Biblia. Y así dice, ¿cómo le podemos creer a esta gente, señores? Por Dios. catecismo con la Biblia. Yo traje algunos, el otro. La otra. Comparen algo con la Biblia. Dice acá, en el catecismo, no la Biblia. La Biblia solamente la usan como referencia, nada más. Pero no la tienen como fuente principal de la enseñanza en la Biblia, en la iglesia. No la tienen como fuente principal. La fuente principal de la iglesia es la palabra de Dios. Y el catecismo enseña a las creencias católicas romanas, incluidos los credos, los sacramentos, los mandamientos y las oraciones, llamados rezos. Aquí, la autoridad de las tradiciones. Las tradiciones no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Hay tradiciones que están dentro de la palabra. Pero las tradiciones no pueden estar por encima de la autoridad del Señor. ¿Cuáles algunas tradiciones? La misa, donde constantemente están crucificando a Cristo, en el cual lo tienen crucificado. Nosotros tenemos un Cristo que resucitó y está a la diestra del Padre. Ese es nuestro Cristo. Yo no puedo llegar todos los domingos a misa, llegar por mi culpa, darme golpe de pecho, y si no me convierto ni me arrepiento y ni busco de Dios como manda su palabra, no es salvo. La palabra del Señor dice que tenemos que confesarlo y creerlo, no solamente darme golpe de pecho y arrepentirme y nuevamente volver a hacer lo mismo. Como en tiempo de la antigüedad, la gente presentaba sacrificios, pero no había un arrepentimiento verdadero. Dios se hastió de esos sacrificios. Por tanto, mandó a su Hijo unigénito para salvarnos del pecado. Y Él es el último sacrificio. Él es el último sacrificio. No hay más. Por lo tanto, ya no está crucificado. Él vive y reina por los siglos de los siglos. La penitencia, nadie es salvo por esto. La veneración a María, tampoco, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Purgatorio no existe. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino el Señor? Él me purgó a mí de mis pecados, me limpió con tu sangre. Todavía estamos esperando que el Señor acá, de la camisa azul, nos presente su iglesia. Cuando se fundó su iglesia, si fue Cristo mismo que fundó su iglesia. Todavía seguimos aquí esperando el nacimiento de la iglesia pentecostal, trono de Dios. No ha dicho cuando Cristo vino al mundo y la fundó. O le dijo a su pastor, funda esta iglesia en mi nombre. Todavía no nos ha dicho nada de eso. Él es el que nos limpia con su sangre, Cristo Jesús. Si esto existiera, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué? Y no hay lugar intermedio. ¿Está el cielo o está el infierno? No hay lugar a media. Nada más. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Y luego de esto, el juicio. Nada más. Murió y tiene que esperar el juicio. Hasta ahí llegó. El rosario. Ninguna de estas cosas son bíblicas. Ninguna son bíblicas. Ninguna. El rosario es 100% bíblico. Y yo espero que el padre Calvin se lo aclare más tarde, pero sí, el rosario es 100% bíblico. Todo lo que se dice en el rosario está en la Biblia. Ahora,
Pastor, Colosenses 1:17 al 18. Colosenses 1:17 al 18. Colosenses 1:17 al 18. Colosenses, vamos a leer. ¿Quién es el Papa? ¿Quién es el Papa? Según la Iglesia Católica, ¿quién es el Papa? ¿Ah? ¿Quién es el Papa? El Papa. Dentro de la Iglesia. Pregúntenme a mí, Francisco. No, ¿quién? Como autoridad, ¿quién es el Papa? Francisco es el Papa. Como autoridad, ¿quién es el Papa? El Papa Francisco. Ah, pero como autoridad, ¿quién es? Venga, le respondo. Mateo capítulo 16, versículo 18, es el encargado de gobernar la iglesia. Juan 21:15 es el encargado de apacentar el rebaño. Lucas 22:31, el Papa es el encargado de apacentar y de cuidar el rebaño. Ese es el Papa. Ok. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena la respuesta del padre. A ver qué nos dice el pastor sobre eso. Porque él preguntó, ¿no? Ahora vamos a la Biblia. Vámonos a la Biblia. Vamos a buscar. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, ¿ok? El cura dice, oigan, el cura dice, Colosenses 1. No, pero la que él dijo. Ya va, pastor. Vamos a leer aquí Colosenses 1:17 al 18. Ya él dijo la respuesta, ¿ok? Esa es la respuesta que dan los curas, los sacerdotes. ¿Qué dicen? Se van a pelear entre ellos ahora. Dios santo. El Papa, Colosenses 1:17 al 18. Aquí lo tengo. Ok. Dice, el Papa es la cabeza de la iglesia y tiene la autoridad de Cristo. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Él existe con anterioridad a todo y todo subsiste en él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de ser el primero en todo. Entonces, la cabeza de la iglesia, ¿quién es? ¿El Papa o Cristo? Según la Biblia. Según la Biblia, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo. Es mi tiempo. Es mi tiempo. Usted va a tener su tiempo. Entonces, ya va, pero hay algo. A él le va a tocar su tiempo. Ahora, ¿por qué se le pregunta? Sí, pero espere un momento. ¿Por qué se le pregunta al público? Porque se supone que ustedes deben saber la Biblia. Claro, entonces, ahora. Para el tiempo, por favor, para el tiempo. ¿Me interrumpió? ¿Me está interrumpiendo? Estoy haciendo una pregunta recíproca. Ahora. ¿Me está interrumpiendo el cura, sí o no? Ahora, dice acá, la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, no el Papa. El Papa gobierna en el Vaticano, pero quien gobierna en la iglesia es Cristo. Cristo. Ahora, dice acá. La iglesia de Roma es la iglesia que fundó Cristo. Y el Papa está a cargo y ese es el Vaticano. Bueno, sigamos viendo.
la Iglesia Católica, el Catecismo 846 dice, la Iglesia Católica Romana es necesaria para la salvación. Vamos a buscar qué dice la Biblia. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Es mi tiempo, señores. Es mi tiempo, ¿sí? Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre en el que podamos ser salvos, en que somos salvos? Cristo Jesús. La Iglesia Católica nos salva. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 846. Aquí lo tienen, Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que dice. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación, tantas veces repetida por los padres de la Iglesia, formulada de modo positivo significa que toda la salvación viene de Cristo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo? El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura, en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. El inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmo al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia Católica como necesaria para la salvación. Sin embargo, no hubieran querido entrar o perseverar en ella. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es así. El cuerpo de Cristo en la tierra místicamente es la Iglesia. Fuera de Cristo no hay salvación. Y si la Iglesia de Cristo es su cuerpo y no estás en ella, pues que Dios tenga misericordia de usted, ¿no? Sigamos. En el Catecismo 846 dice que la Iglesia Católica Romana es necesaria para la salvación. No. La Biblia dice que no hay ningún nombre bajo el cielo en el cual somos salvos. Eso es lo que... Ahí está su error. Según él, la Iglesia no salva. Entonces tampoco su Iglesia salva. Entonces estamos todos perdidos, ¿no? O él está perdido. Lo que predicamos nosotros es Cristo nada más y nuestra autoridad es Cristo. Ahora, dice, la sagrada tradición es igual a la Escritura. Es el Catecismo 82. Jamás la tradición puede estar por encima de la Biblia. Nada puede estar por encima de la Escritura. Como le dije, este señor nunca ha leído el Catecismo. Mencionó el numeral 82. Vamos a ver qué dice el numeral 82. Numeral 82. Vamos a leerlo del 81. ¿O quiere que se lo lean desde el principio? Bueno, vamos a leerlo desde el 80. Dice así, el título dice, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Una fuente común. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas. O sea, no están una por encima de la otra, sino que están íntimamente unidas. Empiezo otra vez. La tradición y la Sagrada Escritura están infinitamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se fuente en cierto modo y
tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. De modo distinto, numeral 81, perdón. Aquí seguimos con el numeral 81. Dos modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu Santo, la conserven, la expongan, la difundan y fielmente en su predicación. Numeral 82 dice, y ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente la escritura de la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. O sea, lo que nos está diciendo es que la tradición y las escrituras están ambas a la par. Sigamos viendo el video. Colosenses 2:8. Dice así la escritura. Estén atentos a que nadie los cautive mediante filosofías y vacíos engaños, según tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Ok. Entonces, la palabra verdadera y eficaz es la Biblia. No hay otro. La palabra del Señor es la verdad. Nadie se salva por obras. Sí. Ahora, vamos a ver ahora qué dice la Biblia. Efesios 2, 8 a 9. Efesios 2, 8 a 9. Efesios 2, 8 al 9. En efecto, por gracia han sido ustedes salvos mediante la fe, y esto no proviene de nosotros, sino que es don de Dios. No es por las obras para que nadie se gloríe. De hecho, somos obra de Dios. Él nos ha creado en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Él dispuso de antemano que realizáramos. Entonces somos salvos por fe. Nadie es salvo por obra. Nadie es salvo porque tenga caridad, haga caridad, si no tiene fe. Nadie es salvo por eso. Somos salvos por fe, mediante Cristo Jesús, porque es un don de Dios. La fe, eso está en la palabra, eso está en la Biblia. Ahora, vamos a hablar. ¿Quién limpia? ¿Quién limpia? El purgatorio, Catecismo 1031. Dice acá, ¿qué dice Isaías 53:5? Isaías 53:5. Isaías 53:5. Pero estaba herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, y gracias a sus llagas fuimos sanados. Gloria a Dios. ¿Quién murió en la cruz por nosotros? Cristo. Y por sus llagas somos curados. No somos curados por otro evento ni por obra. Si usted reconoce a Cristo, Juan 3:3, nacer de nuevo, confesar y creer en su corazón, confesar a Cristo. Vamos a leer lo que dice el Catecismo numeral 1031, pero vamos a ir un poquito más arriba. Vamos a empezarlo desde el 30.
1030. La purificación final o purgatorio. Numeral 1030 dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de una eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la iglesia, para entrar a la alegría del cielo. Numeral 1031 dice: la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, de Trenton. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de las escrituras, habla de un fuego purificador respecto a cierta falta ligera. Es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el futuro. Eso está en Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Numeral 1032 dice: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificado puedan llegar a la visión beática de Dios. La Iglesia también recomienda la limosna, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Bien, sigamos con lo que nos dice el Señor acá. Confesarlo de labios, creerlo en su corazón, es salvo. La salvación no viene dada porque la da un hombre, solamente en el nombre de Cristo. Ahora, también la palabra dice en Gálatas 5, 22 y 25 que debemos dar frutos espirituales. Los frutos espirituales son necesarios para el testimonio de que uno es cristiano. Si la persona no tiene estos frutos, no es hijo de Dios. Gálatas 5, 22 al 25. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí mismo. Y contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que nosotros, como cristianos, debemos tener frutos. Y esos frutos vienen dados de acuerdo a lo que está en la Biblia. No tenemos que tener odios a nadie, ni rencor. Sea cual sea su doctrina, cualquiera que tenga, ¿verdad?, su ideología política, cualquiera que tenga su fe, si usted no tiene estos frutos del Espíritu, no puede ser hijo de Dios. Ahora, vamos ahora
hablar de la falsa doctrina, de acuerdo a la Biblia. Primera Timoteo 4, 1 al 3. ¿Ah? Primera de Timoteo 4, 1 al 3. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, entregándose a espíritus engañosos y a doctrinas demoníacas, influenciado por la hipocresía de gente mentirosa, cuya conciencia está marcada a fuego. Ellos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para ser consumido con acción de gracia por los que creen y los que han conocido la verdad. Amén. Entonces, aquí claramente dice la Biblia que toda doctrina que enseñe contra la palabra no es de Dios. Prohibirán casarse. Ahí lo dice la Biblia. La palabra del Señor dice, honroso es a Dios el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y quien instituyó el matrimonio fue Dios. Hay un don llamado el don de continencia, pero no todos tienen ese don. Si alguno no tiene este don, definitivamente los pastores evangélicos no tienen ese don. Ese don de continencia solamente lo tienen los sacerdotes, al parecer. mejor cásese que estarse quemando. Así lo dice la palabra. Si alguno no tiene este don, el don de continencia, o sea, la necesidad de tener relaciones sexuales, es mejor que se case que estarse quemando. Así lo dijo Pablo. Ahora, vamos ahora a buscar acá. Levante la mano. ¿Qué significa papa? Vamos a ver este versículo, el don de continencia. Desde la Reina Valera. Lo vamos a ver. Creo que está en el versículo, perdón, el capítulo 7 de Primera de Corintios. Ok, Primera de Corintios. Versículo 7. Vamos a leerlo desde el 6. Dice así: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bien. Ese don de continencia es un don de Dios. Si usted no tiene ese don, pues más bien le vale que se case. Los pastores evangélicos de toda clase de don reciben, menos el don de continencia. Reciben el don de hablar en lenguas, reciben el don de curar enfermos, de duplicar las ganancias, el don de, no sé, todas las clases de dones que hay. Todos los reciben menos el de continencia. Qué raro, ¿no? Muy raro. Papa. Según
papá de comer. Ahora, lo llaman Santo Padre, Vicario Máximo Pontífice. Vamos a buscar ahora Mateo 23:9. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Según la Biblia, Mateo 23:9. Todavía estamos esperando que nos demuestre que su iglesia la fundó Cristo. No ha hablado nada de su iglesia, solamente dijo que su iglesia era la iglesia Trono de Jehová y de ahí no sabemos en qué año se fundó, quién la fundó, quiénes son sus miembros. No sabemos nada. Solamente ha venido aquí a decir que la iglesia católica esto, la iglesia católica aquello, que no había papa, que el purgatorio, que el rosario, que esto, que lo otro. Y aún no ha dicho nada de su iglesia. Y a nadie llamen Padre de ustedes sobre la tierra, porque uno solo es el Padre, el del cielo. Palabra de Jesucristo, Señor. Nadie llame Padre a nadie en la tierra. Y al Papa le dicen Santo Padre. El único Santo Padre es Dios, quien nos hizo a su imagen y semejanza. El único. Ahora, vicario. ¿Quién es el vicario? Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Eso es Biblia, Señor. Primera de Timoteo 2:5. Pues Dios es uno, y uno también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también él. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Porque Dios es uno. Y uno solo y único, el mediador, el que está en medio, entre Dios y los hombres, Cristo. No hay más. Y el único vicario es Cristo. Él entiende que mediador es el que está en el medio. No es así. Mediador en ese sentido no. En la Biblia no es así. Bueno, yo espero que el Padre se lo explique más tarde. Vicario es un puente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, en la revisión católica se dice va, en la Reina Valera viene. Pero nadie llega al Padre o es el camino al Padre sino Cristo. Es el único por el cual somos salvos, Jesucristo. Tampoco en el rezo dicen Santa María, Madre de Dios. Dios no tuvo mamá. Jesucristo tuvo dos naturalezas. Aquí vemos un problema cristológico. Decir que María no es la madre de Dios implica muchas cosas sobre Jesucristo, como si negamos que María es madre de Cristo, entonces Cristo en realidad no es Dios. Es así. Negamos la divinidad de Cristo y solamente lo vemos como un ser humano. Es un error ahí. Dos naturalezas. Dios no tiene madre. La palabra del Señor dice que dice que Jesucristo tiene dos naturalezas, cual es cierto. Tiene una naturaleza humana y una divina. Pero si Cristo es Dios, y tenemos que preguntarnos entonces, ¿de quién es madre María? ¿De la parte humana o de la parte divina? Tiene un problema grave de cristología el Señor acá. Teme la iglesia. Ok. Ahora vamos acá.
Hebreos 3:1. Jesús. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Hermanos santos, partícipe de una vocación celestial, contemplen a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel, quien lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. Amén. Entonces, ¿quién es el máximo pontífice o el sumo sacerdote? Jesús. En la antigüedad, el sumo sacerdote entraba con sangre de un animal anualmente y rociaba la sangre a la gente con un animal. Pero el sacrificio del cordero es para siempre. Para siempre. Y no tenemos otro sumo sacerdote sino Cristo. Y ese está allá arriba. Nada más. Tanto este señor que le llaman Papa no es ni Santo Padre, no es ni vicario, ni tampoco es el máximo pontífice. Ahora, no podemos nosotros, como muchos hacen, ante el Papa hacen esto, le besan la mano. Pedro, cuando llegó ante Cornelio, Cornelio fue a postrarse ante él. Pedro le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Tenía que adorar a Dios. Incluso un ángel en Apocalipsis, Juan se postró delante del ángel. El ángel le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Adora a Dios. El ángel no recibió adoración. Por tanto, ningún hombre en la tierra puede quitarle la gloria a Dios. Nadie, porque todos nosotros somos pecadores. Todos los humanos somos pecadores, pero recibimos la salvación de Cristo, sí. Romanos 10:9-11. Romanos 10:9-11. En efecto, con el corazón se cree para obtener la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Pues dice la Escritura, todo el que en él cree no será confundido. ¿En el nombre de quién somos salvos? Y creemos en el nombre de Jesucristo. Ahora, vamos a la definición de la palabra católico, ¿no? Sí. Católico. Que la Iglesia es católica, apostólica, romana. La palabra católico, como ustedes bien saben, proviene de católicos, en griego, que significa universal. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Quién es el Papa? Católico. Que la Iglesia es católica, apostólica, romana. La palabra católico, como ustedes bien saben, proviene de católicos, en griego, que significa universal. Ustedes lo saben, ¿no? Ahora, la palabra universal no se refiere a una nación, se refiere a todos. La palabra del Señor dice, permite, pastor. Romanos 3:23 dice, Romanos 3:23, pues todos pecaron, todos. ¿A qué se refiere todo? Toda la humanidad, todos nosotros. Y están faltos de la gloria de Dios, pero todos hechos justamente, justos gratuitamente, pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere esto? Que todos somos pecadores delante de Dios. Todos. Toda la humanidad. Anteriormente, los únicos que tenían derecho a la salvación, ¿quiénes eran? Según la ley. ¿Quiénes eran salvos? El pueblo judío. Nada más. Nosotros no, los gentiles no. Y si algún extranjero quería cumplir eso, tenía que ser judío.
Pero ahora nosotros, mediante Cristo, todos los que recibimos a Cristo, somos de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, el término universal no se refiere a una institución, no se refiere a un estado. Católico universal es porque todos, cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser hechos hijos de Dios. ¿A qué se refiere ahí eso? Si creyeres en su corazón que Jesucristo levantó y confesares con tu boca, eres salvo. Y dijo Cristo, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura, a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y también dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿sabe cuál es la condición? Más el que no crea es condenado. Yo puedo bautizarme, pero si tú no crees, le crees al Señor, no eres salvo. Porque la salvación es por fe. Por fe. Ahora, vamos ahora. Ok. Vamos ahora a lo que es Mateo. Mateo, todavía falta. Se preocupen. Ojo, aquí no vengo a discutir con nadie, solamente vengo a la palabra de Dios. Ok. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Pues también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades nada podrán contra ella. Aleluya. Ahora, cuando Pedro estaba con Jesús, están los discípulos, no solamente Pedro, están todos. ¿A qué se refiere esto? El versículo anterior, pastor. El anterior. Jesús le dijo, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, el 14 dice, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Uno de los profetas, Jeremías, ¿verdad? Ahora le pregunta a Jesús, le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen? Jesús le pregunta a los discípulos, a los apóstoles, ¿quién dice usted que soy yo? Pedro dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le responde, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. No se refiere que Cristo, que esta palabra revelado sea solamente para Pedro. Es para toda la iglesia. Es para todos los apóstoles, todos los discípulos. Esa revelación es el fundamento del evangelio. La piedra angular es Cristo. La principal piedra es Cristo. Cristo es nada más que parte de la edificación. Entonces, nosotros somos parte de esa iglesia, de la revelación. Somos salvos por medio del evangelio. Por medio del evangelio. Y esas llaves que tanto dicen, se refiere a la autoridad que Jesús le dio a la iglesia. Cuando dijo, atarás lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que ates en la tierra, lo que atemos acá será atado arriba, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? ¿Permitir o no permitir?
indica que Jesús le dio la autoridad a través del evangelio de la salvación, a través de la predicación del evangelio. No se refiere a algo físico, sino espiritual. Eso se refiere. Pero no es el fundamento de la iglesia, el fundamento es Cristo. Cristo es la roca, la piedra angular. Esto es un ángulo, esto es una piedra, y las demás piedras están adheridas a él. No sé por qué los pastores evangélicos piensan que Pedro le quita el puesto a Cristo. No sé de dónde se sacan ellos esto. Los católicos no creemos eso. Wow, se me va a descargar. Bien, bueno, sigamos en esto. Y el fundamento de la iglesia está sobre los apóstoles, los que enseñaron. Si yo quito esta piedra del ángulo, ¿qué pasa con la edificación? Se va abajo. Y Cristo es la piedra principal de la iglesia. Y Pedro es parte de ahí, igual como todos los apóstoles. Y nosotros estamos sobre el fundamento de los apóstoles, que es la iglesia de Cristo. Pastor. Ok, bueno, ya para despedir, ante todo, pues, ¿cómo? Sí, claro. Ante todo, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Víctor Millán, yo soy el pastor de la congregación Trono de Jehová, donde se congregan los muchachos que están aquí. Y bueno, para nosotros pues es de agrado que ustedes hayan escuchado todas estas cosas. Nosotros no vinimos aquí a hacernos enemigos de ellos, ellos son igual que nosotros. Ahora bien, hay algo que quisiera antes de despedir que quedara claro con respecto a algunas creencias que se tienen acerca de los evangélicos, que muchas veces los católicos creen que los evangélicos no creemos en María la Virgen, nosotros creemos en ella, porque si hay un evangélico que no crea en la Virgen, entonces no es evangélico, porque la Biblia habla de ella y dice que era una mujer santa, una mujer que fue hallada digna delante de Dios para que naciera su hijo. Y nosotros creemos eso, y ella partió de esta tierra y está en la presencia de Dios. ¿Ok? En eso nosotros con los católicos somos exactamente iguales. Nosotros la amamos y la respetamos y creemos en ella. Donde nos diferenciamos es que nosotros no tenemos a María como intercesora por nosotros delante de Dios, porque bíblicamente ningún otro ser humano murió por la humanidad, solamente Cristo murió por la humanidad. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, no hay otro mediador, como leyó allí en primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie puede interceder por la salvación de las almas, solo Cristo. Pero cuando usted reza alguna cosa como Santa María, Madre Dios, ruega por nosotros, nosotros no le estamos faltando el respeto, sino que la Biblia no la tiene como intercesora. Fue una mujer santa y está en la presencia de Dios y va a recibir galardón y tiene bienaventuranza y tiene privilegio. Y en aquel día el Señor Jesús le dará las condecoraciones que ella se merece porque era una mujer santa y digna, pero no intercesora. La Biblia no la tiene en ninguna Biblia la tiene como intercesora, solo el catecismo la tiene como intercesora. Ahora bien, algo que quiero que todos ustedes aprendan algo, porque él decía, pregúntenme a mí. En la boda de Caná ella no pudo interceder. Cuando él le dijo, mira, se acabó el vino, ella le dijo, él está preguntando. Ok, muy bien. Entonces, volviendo a la iglesia, nosotros amamos a María igual que ustedes. Lo que no la tenemos es como intercesora. Algún día la veremos. Yo tengo la esperanza de verla tal cual como ella es. Y debe ser una mujer hermosa, una mujer santa del Señor. Pero no la tenemos como intercesora. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y todo lo que se oponga a eso va es anticristo. Ok, entonces, amados hermanos, quiero que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Porque él fue enviado por Jesucristo. Dijo, la verdad me conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, rogaré al Padre y él enviará a un consolador, el cual estará todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y él les enseñará todas las cosas que tienen que saber. Amén. Que el Espíritu Santo los llene a todos y les dé a entender la verdad de todo lo que dice la Escritura. Porque aquí todos tenemos que irnos. Somos seres humanos, tenemos que morirnos todos y todos necesitamos a Cristo, la salvación. Entonces, que Dios les bendiga, Dios les guarde
Escudriña las escrituras. Por eso le hacía pregunta a la iglesia, porque la iglesia católica debe saber de Biblia. Estos muchachos saben de Biblia. Los que se congregan en la iglesia evangélica saben. El hombre duró 1 hora hablando y nunca presentó su iglesia, quién la fundó, cuándo se fundó. No dijo nada sobre su iglesia por 1 hora. Como no lo hizo, pues vamos a dar una breve historia, una breve pequeña historia de la iglesia pentecostal, donde lo vamos a sacar del diálogo con los protestantes de este libro de el padre Amatuli. Y vamos a leer una pequeña historia del pentecostalismo. Dice así, es breve. El pueblo los llama aleluyas por repetir continuamente aleluya. Su origen remoto está en el metodismo y en las iglesias santidad del siglo XIX. Predicadores populares que recorrían los pueblos de Estados Unidos lleno de entusiasmo y emocionalismo e invitando a la conversión. Su origen inmediato se sitúa a principios del siglo XX en distintos lugares del mundo. En Topeka, Kansas, con el pastor metodista Carlos Parham en 1900 y en Noruega con el pastor Barrett en el 1906. Sin embargo, la cuna del pentecostalismo internacional fue Los Ángeles, California, donde en la calle Azusa 132 durante 3 años, empezando desde el año 1906, hubo oraciones diarias con profecía, curaciones y abundante uso del don de lenguas. De allá, poco a poco, el pentecostalismo se fue extendiendo por todo el mundo. Actualmente se considera que el 70% del protestantismo presente en América Latina es de tipo pentecostal, por su gran capacidad de adaptarse a las distintas situaciones, la alegría y la espontaneidad, los cantos y la participación activa de toda la fraternidad, la corresponsabilidad, son razones poderosas que atraen a las masas hacia el pentecostalismo. Esa es una pequeña historia. El pentecostalismo no nació con Cristo. No es la verdadera iglesia de Cristo, debido a que sus fundadores fueron Charles Parham. Su fundador fue Charles Parham y esta iglesia nació en Los Ángeles en el año 1906. Entonces, no pueden probar que su iglesia es la de Cristo. No le queda otra más que atacar a la iglesia católica para justificar su existencia, pero como iglesia de Cristo no lo son.